dame un segundo, ahora se pongo a grabar, la Confederación Granadina y el Olimpo Radical. Estos dos periodos se dan después de la República de la Nueva Granada. La República de la Nueva Granada, recuerden ustedes, llega hasta 1884, va desde 1830, pasaron diferentes presidentes, se crearon los partidos políticos. Se acaba esto con la derrota del general Melo. Recuerdan que el general Melo fue el que hizo como una especie de golpe de Estado y que después fue sacado, ¿cierto? Que lo sacaron y el hombre le tocó huir y lo persiguieron. Cuando sacan a este señor, en el año 1855 el poder de nuestro país, o sea, es decir, la presidencia, la asume un conservador que se llamaba Manuel María Mayarino. Manuel María Mayarino, que si lo quieren ver está en la página 154 de su libro, páginas 154 y 155. Ahí está, arriba la foto de Manuel María Mayarino. Acá se los muestro en unas imágenes. Veanlo acá, ese señor. Este señor conservador llega al gobierno. Cuando el hombre llega, lo primero que el hombre hace es crear un sistema federal. ¿Qué es un sistema federal, profesor? Bueno, el sistema federal es un sistema donde se crean estados, como Estados Unidos. Es decir, póngale cuidado, existe la figura del presidente, ¿cierto? Pero cada uno de estos departamentos que tiene mi país ya no se van a llamar departamentos, se llaman estados. Al llamarse estados, significa que tienen una autonomía interna propia. ¿Qué hace esta autonomía? Que ellos pueden decidir ciertas leyes y ciertas cosas que aplicar y que no aplicar en sus territorios. Por ejemplo, para que se den cuenta, en Estados Unidos funciona así como esta Confederación Granadina, por estados. Por eso uno se da cuenta que en Estados Unidos hay algunos países donde hay algunos estados de Estados Unidos donde es permitido el uso de armas, pero hay otros estados donde no es permitido el uso de armas. Hay estados de Estados Unidos donde la edad para empezar a beber alcohol es a los 16 años. Hay otros donde es a los 21 años. Entonces, estas son las propiedades que tiene un país que se conforma por estados. Y es que cada estado tiene la autonomía de decidir cómo aplicar sus propias reglas. Cuando llega esta Confederación Granadina, nuestro país pues toma este sistema federal de estados, ¿cierto? Y estos estados en total en Colombia fueron 8 estados. Ustedes lo pueden ver en el mapa que está en la página 154. Así era el territorio de nuestro país después de los cambios que hubo en la Gran Colombia y después en la República de la Nueva Granada. Estos fueron los cambios que se dan. Si ven, ya Venezuela y Ecuador ya no hacen parte de nosotros. Y solo tenemos 8 estados. ¿Cuáles son los estados que están acá? Panamá, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Cauca. Estos son los 8 estados con los que empieza la Confederación Granadina. Se crea este sistema federal, se le da la autonomía a cada estado de que tome sus decisiones y sin embargo este presidente que era conservador, a pesar de ser conservador, el hombre permitió la participación política en el gobierno de los dos partidos. Es decir, el hombre dio la potestad de que, el primer paso, como por decirlo así, para crear un gobierno con congresos y con senados. ¿Por qué? Porque le da la participación a los ambos bandos de opinión para que pudiesen opinar y se tomase una mejor decisión de las cosas. Entonces, bueno, eso fue un paso positivo. ¿Qué más sucede en esta Confederación Granadina? Bueno, durante esta confederación termina este señor Mayarino, gobierna desde el año 1855 hasta el año 1858. En el año 1858 el poder lo toma el señor que haya creado el Partido Conservador. ¿Cómo se llamaba ese señor que haya creado el Partido Conservador? Manuel. Mariano Ospina. Mariano Ospina, ¿cierto? Que era el que había creado hace unos años antes, como 10 años antes, había creado el Partido Conservador. Pues el señor se volvió presidente del país en 1858. Cuando él se vuelve presidente, promulga una nueva constitución en Colombia. Con esta ya habían 3, muchachos, las constituciones que ha tenido nuestro país. Una nueva constitución. Recuerden que la constitución es el libro de normas y leyes que dicen cómo funciona un país. Entonces,
Pues imagínense, ya era la tercera vez que se cambiaba este libro. Lo cambian nuevamente, crean nuevas reglas. Cuando pasa esto, Mariano Ospina le cambia el nombre al país y pasa a llamarse, nuestro país pasó a llamarse Confederación Granadina. Este es el tercer nombre que tiene nuestro país. Confederación Granadina. Así se le llamó al país. Se toman algunas medidas, cambian algunas leyes, bueno, y así se da como todo este proceso de lo que fue la Confederación Granadina. ¿Cómo termina la Confederación Granadina? La Confederación Granadina empieza a acabarse porque en el año, perdón, sí, como en el año 1860, 1861, un señor que se llama Tomás Cipriano de Mosquera derroca al gobierno, ¿cierto? El hombre derroca al gobierno, hace como una especie de golpe de Estado, no se considera golpe de Estado, o sea, simplemente el man derroca al gobierno y toma el poder. Toma el poder y empieza a dictar nuevas leyes, porque Tomás Cipriano de Mosquera era un liberal. El man era liberal y el man iba a llegar a cambiar todo. Entonces, la primera ley que saca Tomás Cipriano de Mosquera es una que se llama la tuición de cultos, que significa que se da una libertad de que en nuestro territorio se expresen diferentes religiones y no solo la católica. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el hombre empieza a expropiar los bienes de la iglesia. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa expropiar? Que es que desde el Estado le quitan las propiedades a la iglesia y las utilizan para hacer cosas. Colegios, bibliotecas, universidades, cosas así. ¿Listo? Entonces el Estado llega a Tomás Cipriano, toma el poder y el man empieza a hacer cambios. De hecho, es tan berraco este cambio que Tomás Cipriano de Mosquera en 1863 le cambia el nombre a Colombia y entramos al cuarto nombre que tuvo nuestro país. Este cuarto nombre que tiene nuestro país es el de Estados Unidos de Colombia. Así nos llamamos, como los Estados Unidos, sí señores. Nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Entonces el hombre dice, vamos a cambiar el nombre. Él no lo hace por Estados Unidos, sino por el concepto de los estados. Recuerden que un estado es una porción de territorio que tiene su propia autonomía para crear sus normas, ¿cierto? Dime, Fabio. Dime, Fabio, dime. ¿Me vas a preguntar algo? Profe, ¿y ahí en esos tiempos enseñaban los idiomas o solo hablan de Eh, solo la escuela o... Póngale cuidado, amigo. No, no, no. En ese entonces la escuela se dedicaba como a enseñar a leer, a escribir, a tener normas de conducta. Digamos que en ese entonces en los colegios no se enseñaban idiomas. Quien quería aprender un idioma tenía que contratar un tutor o irse del país y aprenderlo allá en otro lado. Pero como tal, ¿cierto? No podían, no se aprendía en la escuela como hoy en día que ustedes tienen todo tipo de clases. Eso ha ido avanzando también con el tiempo. Al principio solo le enseñaban a leer, a escribir y a comportarse bien. Fin, vale de contar. ¿Listo? Bueno, continúo. Entonces, se le cambia el nombre al país, se le pone Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? A pesar de que se llamó Estados Unidos de Colombia, a este periodo de la historia se le llamó Olimpo Radical. ¿Por qué se le llamó Olimpo Radical? Porque en ese momento el país fue gobernado por diferentes liberales, pero eran liberales radicales. O sea, liberales que venían a acabar con la iglesia, a acabar con la esclavitud, a acabar con el negocio que tenían montado. Por eso le llamaron liberales radicales o el Olimpo radical, porque estos liberales no se pusieron con jueguitos. O sea, ellos no se pusieron como los políticos de hoy en día que en campaña prometen y no cumplen. Ellos prometieron y llegaron a cumplir a las malas. Entonces, por eso se llamó el Olimpo radical. ¿Listo? Durante este periodo, los Estados Unidos de Colombia se organizaron como un Estado federal, es decir, que cada Estado podía dictar sus propias leyes. Ustedes ven en la página 155, ahí está el mapa de cómo eran los Estados Unidos de Colombia. En total, existían los mismos 8 estados, ¿sí? Solo que cambian unos, ¿cierto? Se agrega el estado de Tolima, ¿cierto?
que es donde se saca un pedazo de la parte del estado del Cauca. El estado del Cauca se quita un pedacito y se le da un pedacito para crear el estado del Tolima. Y ahí ya van, ¿cierto? Ya tenemos 2, 4, 6, 8, 9. En el anterior teníamos 8 estados en la Confederación Granadina. En los Estados Unidos de Colombia hay 9 estados. ¿Listo? Eso es otro dato que tenemos que hay. Cada estado podía dictar sus propias leyes, tenían su propio ejército y podían administrar su propia justicia. En ese entonces se eliminó la pena de muerte y desde ese día hasta el sol de hoy no existe la pena de muerte en nuestro país. ¿Qué es la pena de muerte? Un castigo que es quitarle la vida a alguien por un delito. Ese castigo no se aplica en Colombia, ¿listo? En otros países sí. Se separó la iglesia del Estado. ¿Como en Estados Unidos? Todos estos procesos, en Estados Unidos sí existe la pena de muerte. Bueno, muchachos, hasta ahí es lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a decir acá qué es lo que tenemos que copiar y atiendo preguntas rápidamente, ¿listo? Entonces, muchachos, ya que están ahí páginas... Profe, ¿por qué no? Papi, porque es que tengo el computador muy lento y si comparto pantalla se nos va toda la clase y no hago nada, ¿listo? Entonces les voy a ir diciendo páginas... No, profe. Señor. Profe, ¿y por qué no salimos? Porque ya quedaba como un minuto. Es lo que en este tiempo alcanzo a explicar. Ay, sí les los apunte rápidamente porque no es nada. Listo, título Confederación Granadina y el Olimpo Radical, página 154. Ustedes se dan cuenta que ahí hay 3 párrafos en el texto. Un párrafo en la 154 y 2 párrafos en la 155, ¿cierto? Van a copiar esos 3 párrafos, por favor. Esos son los apuntes de hoy. Copiar los 3 párrafos. El párrafo que dice el federalismo en Colombia, el otro que empieza diciendo en 1858 y el otro que dice los Estados Unidos de Colombia. Esos 3 párrafos los van a copiar. ¿Listo? Después de haber copiado los 3 párrafitos, compañeros, escuchen bien, van a calcar los 2 mapas de la 154 y la 155, con título. Al de la 154 le van a poner Confederación Granadina, al de la 155 Estados Unidos de Colombia. Esos son los 2 mapas que hay que hacer. Esos mapas cuentan como taller del día de hoy. ¿Claros hasta ahí de apuntes y talleres, muchachos? Sí, señor. Listo. Preguntas, dudas, señor. Que se acabe la clase, señor. muchachos. Acerca de No, la yo no. Confederación Granadina. No, profe. Listo, muy bien, quedamos claros entonces con eso. Muchachos, en la siguiente clase vamos a ver por qué terminó el Olimpo Radical y qué es la regeneración. ¿Listo? Entonces, hasta la siguiente clase. Nos vemos, muchachos, juiciositos, a tomar sus apuntes y a hacer la actividad del día de hoy. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, Adiós, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Bye, 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 bye. See you later, alligators.